Un cordial saludo a todas y a todos. Muy bienvenidos a esta quinta y última cápsula asociada a los procesos, al análisis de los procesos de adopción de innovaciones en el sector rural. Vamos a abordar en la última familia de factores que están influenciando estos procesos y los invito a hacer una reflexión en relación a, esta última familia de factores, ¿no? Que es la llamada familia que está asociada a las ventajas relativas que ofrece la innovación para los agricultores, ¿no? Aquí hay varios factores, vamos a tratar de pasarlos rápidamente, pero vamos a detenernos en algunos con alguna particular atención porque considero que son bien importantes, ¿no? Vamos a hablar sobre los costos, vamos a hablar sobre reversibilidad, sobre la percepción de beneficios a corto plazo y a largo plazo, y en los tiempos en que estos beneficios se materializan, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Vamos a hablar sobre la exposición al riesgo y sobre la facilidad y conveniencia en el uso de la tecnología. Entonces, vamos a empezar por el primero, ¿no? Vamos a hablar sobre costos los costos que están asociados a las inversiones iniciales para implementar ciertas tecnologías, ¿no? Y aquí la pregunta central es: ¿cuál es el tamaño de la inversión inicial para desarrollar o implementar ciertas innovaciones, ¿no? Y aquí vamos a tener toda la gradiente de costos que puede estar asociado a distintos tipos de innovaciones, ¿no? Algunas innovaciones pueden adoptarse sin inversión inicial, como por ejemplo un cambio en la fecha de siembra de cultivos, ¿no? Aquí hay costo cero, solamente un cambio en la práctica que no tiene ninguna dificultad, no debería tener ninguna restricción desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Casos intermedios como nuevos herbicidas pueden requerir inversiones iniciales relativamente pequeñas, ¿no? No cuesta mucho hacer el cambio de un sistema de control manual de maleza a desarrollar la inversión que puede estar asociada a un control químico utilizando una bomba de espalda, ¿no? La inversión es relativamente pequeña, ¿no? Adoptar, por ejemplo, maquinaria como una sembradora mecánica o invertir en una nueva plantación de árboles frutales como los que vemos en esta imagen, que es un huerto de cerezo que además tiene una cubierta para evitar daño, son inversiones iniciales muy elevadas, ¿no? Porque aquí tenemos plantas, tenemos infraestructura en términos de estos techos, y aquí no alcanzamos a verlo en la imagen, pero seguramente hay sistemas de riego complejos que tienen que ser desarrollados para poder hacer este nuevo tipo de cultivo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de inversiones iniciales muy elevadas, por lo tanto, de mayor o mucha más dificultad de implementación, ¿no? Este elemento, el de la inversión, es muy relevante porque los agricultores en muchos casos no disponen de fondos suficientes para poder desarrollar algún tipo de innovaciones. Y los accesos a crédito, ¿no? O a sistemas de financiamiento también son restrictivos, ¿no? Por lo tanto, es un elemento muy relevante a la hora de poder evaluar la incorporación de ciertas innovaciones que tienen estas características de altas inversiones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar o cómo se puede remediar, ¿no? La disponibilidad de préstamos a bajo interés o de subsidios para inversiones iniciales a determinadas poblaciones pueden ser de mucha importancia cuando estos requerimientos son importantes, ¿no? Un elemento que va muy de la mano con con el anterior, tiene que ver con la reversibilidad de la innovación, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de reversibilidad, es qué tan costoso es dar un paso hacia atrás en la apuesta que hicimos, ¿no? Y aquí la pregunta que podemos hacernos es: ¿la innovación puede revertirse rápida y económicamente si no son un éxito o las circunstancias cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando cambiamos el uso de un fungicida, ¿no? Y el fungicida no funciona, uno a un relativamente bajo costo puede intentar con uno nuevo, ¿no? Con uno diferente. Y por lo tanto, la reversibilidad de la innovación que implementamos es alta, ¿no? Si
teníamos uno que era confiable en el tiempo, lo cambiamos por uno nuevo que no funcionó, podemos rápidamente volver y utilizar el que ya sabemos que funciona bien, ¿no? Y eso no tiene un gran problema. Pero por ejemplo, ¿no? Si nos cambiamos de un cultivo o introducimos mecanización o establecemos como en esta imagen un sistema de riego que requiere inversiones altas, ¿no? En el cual invertimos tiempo y mucho dinero, equivocarse sale caro, ¿no? Equivocarse sale caro tanto en términos económicos como en términos de tiempo y de formas de hacer, y por lo tanto va a ser ¿cómo se llama? El venir atrás va a ser mucho más dificultoso, ¿no? Si las cosas salen mal. Y por lo tanto, la mirada respecto a meternos o involucrarnos en este proceso va a ser también más cautelosa, ¿no? Como dijimos, con esta mirada de aversión al riesgo, ¿no? Casos como plantaciones de árboles que son difíciles de revertir, ¿no? Cuando nos jugamos con una variedad en frutales que recién para poder obtener beneficios tenemos que esperar 5 años para ver su verdadera expresión, ¿no? Desde que realizamos la plantación hasta que tenemos huertos con vigores y crecimientos que nos permiten mirar de manera a escala comercial cómo va a funcionar el cultivo. Es muy difícil echar pie atrás, ¿no? Esperar 5 años para poder tener esa percepción es muy complejo, ¿no? Como les decía, si la irreversibilidad la juntamos con alto costo, hace que la mirada respecto a esas innovaciones se haga con mucha mayor cautela, ¿no? ¿Qué cosas nos pueden ayudar en ese sentido? Al igual que en el caso anterior, los préstamos a bajo interés o subsidios para inversiones iniciales que son pobremente reversibles, son una importante ayuda para poder promover este tipo de innovaciones. Un elemento muy importante tiene que ver con la percepción de beneficios, ¿no? Que pueden generar una determinada innovación. Cuando la percepción de beneficios de una inversión se revierte rápidamente, es decir, por cada peso que invertí en algo en un corto plazo, en una temporada, puedo obtener beneficios que son rápidamente apropiables, eso va a generar un gran incentivo a poder adoptar estas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rendimientos adicionales de nuevas variedades o reducción de costos laborales debido al uso de maquinaria pueden resultar en aumentos de ingresos que son rápidamente perceptibles por los agricultores, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos respecto a este punto ¿es factible que la innovación genere mejoras en los ingresos o en la productividad durante el mismo año o durante la misma temporada en que se empieza a utilizar, ¿no? Entonces, como les decía, rendimientos adicionales, reducciones de costos que se verifican en el corto plazo son muy importantes, ¿no? Algunas innovaciones en el sentido contrario, como por ejemplo la incorporación de abonos verdes, que no afectan los ingresos o la productividad en el año que se utilizan, sino que más bien generan beneficios en el largo plazo, producto de las mejoras en las condiciones de las características, la calidad del suelo, y que no generan este efecto de corto plazo, van en el sentido contrario y por lo tanto se hacen un poquito más difíciles, ¿no? Para el caso de sobre todo agricultores familiares, agricultores pequeños, pueden considerar que la productividad es muy relevante y por lo tanto esta idea de beneficio de corto plazo, ¿no? Producto de la incorporación de estas innovaciones, sea un factor relevante cuando esta productividad, ¿no? Va directamente asociada a la seguridad alimentaria de las familias de las cuales son parte, ¿no? Cuando este beneficio no viene por el lado de los ingresos, la reducción de costos, sino que con el aseguramiento de los alimentos, ¿no? Generan o tienen el mismo efecto. Así que este es un elemento muy importante para algún tipo de innovaciones y es importante que esos beneficios se hagan muy visibles, ¿no? En este sentido, también la disponibilidad de préstamos con interés bajo o de subsidios que permitan la incorporación de este tipo de innovaciones que generan beneficios de corto plazo es relevante. Vamos a hablar entonces sobre la proyección de beneficios futuros, ¿no? Aquí la pregunta que tenemos que plantearnos es si la innovación ofrece mejoras en ingresos o productividad
años después de su primer uso, ¿no? O en el caso contrario, ¿genera algunos perjuicios en el futuro o podría generarlos? ¿Mm? El grupo de innovaciones que está más influenciado por este factor son las que tienen que ver con algunas innovaciones que pueden favorecer positivamente la sustentabilidad de la producción agrícola o pecuaria, ¿no? Prácticas como por ejemplo que pueden ayudar a la mejora en la calidad de suelo o a estrategias de prevención de salinidad o la resistencia de pesticidas pueden prevenir pérdidas futuras y por lo tanto resultan en ventaja en el futuro en términos de ingresos y productividad. Como les decía, en el caso contrario hay algunas innovaciones que pueden ofrecer perjuicios en el futuro, ¿no? Cuando establecemos estrategias de utilización de algunos pesticidas que puedan generar selección, por ejemplo, en relación al control de maleza y por lo tanto generar resistencia en este material vegetal al uso de esas moléculas, genera un perjuicio en el largo plazo a toda la población porque el control de maleza y los costos que están asociados se hacen cada vez más dificultosos. Hay ejemplos muy claros de esto en el caso del cultivo del arroz en Chile, donde el uso de este tipo de material se ha hecho cada vez más restrictivo por el uso excesivo y repetitivo de estos controladores de maleza que han hecho selección genética, digamos, de malezas que hoy día son resistentes a cualquiera de los herbicidas que tenemos disponibles. Este elemento puede ser, hay dos formas de apoyarlo, ¿no? Por una parte, muchas de estas innovaciones que generan beneficios futuros y que no tienen estos efectos de corto plazo, tienen que ser demostrados y apoyados con procesos de capacitación, de difusión, de información por parte de las instituciones de extensión y de investigación para poder conocer esos beneficios, ¿no? Que no son evidentes y que no se materializan. Y por otro lado, tienen que existir líneas de apoyo desde el punto de vista de las inversiones para poder sostener inversiones que van a verse reflejadas en términos de beneficios en el largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, el uso de préstamos de bajo interés a largo plazo o de subsidios pueden ser elementos de apoyo importantes para la difusión y el apoyo de este tipo de innovaciones. Muy importante saber en relación a los beneficios es cuándo estos beneficios efectivamente se materializan en el futuro, ¿no? Y esa es la gran pregunta que queremos responder, ¿no? A nivel individual, ¿en qué momento o cuánto tiempo toma a que los beneficios futuros se puedan materializar, ¿no? Y aquí estamos hablando de un análisis de tasa de descuento, que son los análisis económicos típicos que se hacen respecto de inversiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Beneficios futuros de ingreso o productividad que tardan más de 10 años en realizarse valen menos en términos actuales que beneficios futuros de ingresos que se obtienen más rápidamente, ¿no? Eso es un clásico del análisis financiero de proyectos. Uno ocupa tasas de descuento a las inversiones o a los ingresos futuros que se van a realizar cuando estas inversiones son de largo plazo, ¿no? Ejemplos como el de innovaciones que están asociadas a la agricultura de conservación pueden tardar muchos años en materializarse, ¿no? Pongo ejemplos aquí como clásicos que tienen que ver con la plantación de huertos frutales, que son muy importantes en la agricultura chilena, que como les decía en un pasaje anterior, toman por lo menos 5 años en establecer o en materializar beneficios y por lo tanto hay que tener espaldas financieras suficientes para poder soportar ese largo espacio de tiempo, ¿no? Y en este sentido, al igual que el anterior, el uso de préstamos de bajo interés o subsidios, por cierto que apoyan al desarrollo de innovaciones como estas, ¿no? Ahora vamos a hacer el link con el video número 2, cuando hablamos sobre la familia de factores que estaban asociados a los beneficios o a la mirada colectiva que tienen algunas poblaciones agrícolas, es que también hay análisis que tenemos que desarrollar a ese punto, ¿no?
cuando los costos o beneficios se materializan para la comunidad, ¿no? Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿los beneficios o eventuales costos de la innovación pueden ser capturados no solo por el adoptante individual, sino que también por la comunidad local, ¿no? Es muy probable que en muchos casos las innovaciones no tengan ningún efecto a nivel comunitario, pero cuando ese sea el caso y las poblaciones tengan una mirada comunitaria, hay que analizarlas muy cuidadosamente, ¿no? Por ejemplo, si hay beneficios de ahorro de agua, lo que significa que otros pueden utilizar agua, entonces podría haber una ventaja relativa en el caso de innovación, como la que vemos aquí, ¿no? El revestimiento de un canal utilizando un material impermeable que genera ahorro de agua porque disminuye las pérdidas en conducción, pueden ser muy importantes a nivel comunitario, ¿no? Por el contrario, si el agua se redirige, podría haber una desventaja relativa para este tipo de innovaciones, ¿no? Si es que, por ejemplo, ¿no? A nivel comunitario, la idea de sistemas menos eficientes, pero que generan derrames y, por ejemplo, tienen efectos positivos sobre la infiltración de esa agua en napas subterráneas y que beneficia, por ejemplo, los pozos noria que hay en una determinada comunidad, podría generar un revestimiento como este, podría generar un perjuicio importante y por lo tanto una percepción negativa sobre posibilidad de realizar este tipo de innovación, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer aquí, ¿no? Y aquí la nombramos extensión o entregar información vía asesoría técnica o ajustar las soluciones vía asesoría técnica y extensión para minimizar impactos negativos con agricultores que están en esas comunidades. Podría ser un elemento importante a considerar a la hora de poder favorecer este tipo de innovaciones. De la misma manera que hacemos o evaluamos tasas de descuento a nivel privado, individual, cuando queremos mirar el tiempo en que los beneficios o costos son capturados a nivel individual, podemos hacer el mismo análisis a nivel comunitario, ¿no? Y por lo tanto preguntarnos, ¿cuánto tiempo toma para que se materialicen estos beneficios comunitarios para producto del uso de la innovación, ¿no? Si los beneficios a nivel de una aldea, de una comunidad, ¿no? tardan más de 10 años en realizarse, valen menos que beneficios que se pueden ver y observar rápidamente. Y por lo tanto, los segundos son mucho más probables que sean adoptados cuando la importancia de la comunidad es relevante para los individuos, ¿no? Cuando los beneficios pueden tardarse largo tiempo en concretizarse, por ejemplo, sistemas de riego que requieren altas inversiones, por cierto que va a haber una mirada un poco más pesimista respecto a la posibilidad de que estas innovaciones se desarrollen, ¿no? En el mismo sentido que el anterior, servicios de extensión y asesoría pueden minimizar impactos en los agricultores cuando este tipo de innovaciones pueden generar potenciales perjuicios, ¿no? Y para el caso, por ejemplo, ¿no? de estas inversiones que requieren mucho tiempo o para que se materialicen, pueden ser apoyados vía el uso de préstamos a bajo interés o de subsidios que favorecen o podrían favorecer el tiempo en que estos beneficios comunitarios sean capturados por todos los integrantes de estos territorios. En el mismo sentido o en el sentido contrario de cuando hablamos de la aversión al riesgo, muchas innovaciones tenemos que mirarlas desde el punto de vista de qué tanto más o menos nos exponen al riesgo, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es que si la innovación que estamos promoviendo reduce o aumenta la posibilidad de que la finca experimente años de desempeño financiero o productivo deficiente, ¿no? Entre más riesgo le ponemos a una población que normalmente es aversa al riesgo, las posibilidades de adopción de estas innovaciones, por cierto, que se van a ver deterioradas, ¿no? Veamos ejemplos, ¿no? Adopción de variedades de cultivos tolerantes a la sequía reduce el riesgo reduce la exposición al riesgo de un productor en particular. Del mismo sentido de variedades, como por ejemplo en el caso del café, de variedades tolerantes a la roya, pueden tener un efecto muy positivo en términos de reducción de riesgo, ¿no? Adopciones que, en el sentido contrario,
que requieren mayores costos o mayores dependencias de insumos, pueden aumentar el riesgo, ¿no? En algunos casos, cosas simples, como habíamos visto antes, que tienen bajo costo, pero que pueden tener, como el cambio de una fecha de siembra, que pueden generar mayores riesgos por el lado de, no sé, estar más propenso a helada o algún otro evento climático que sean adversos, pueden generar también mayor exposición al riesgo, también pueden tener algún freno en términos de su adopción, ¿no? En este caso, tenemos que mirar ahora al lado del diseño de las observaciones, ¿no? de las innovaciones. Y en ese sentido, cuando hacemos un buen match entre las características de la población, el diseño de la solución en particular que se busca para ajustar tanto el nivel de riesgo de nuestra innovación versus la disponibilidad a tomar riesgo de la población objetivo, es muy, muy relevante. Por último, y para terminar esta última cápsula, vamos a hablar sobre el último factor que puede favorecer o desfavorecer la adopción y el tiempo de adopción de innovaciones, ¿no? Y tiene que ver con la facilidad y conveniencia del uso, ¿no? Y aquí la pregunta central que tenemos que hacernos es: ¿en qué medida el uso de la innovación afecta a la facilidad y conveniencia de la gestión del predio, ¿no? Ahí pueden haber innovaciones como un cultivo resistente a las plagas que va a reducir la necesidad de control regular o de tratamiento y por lo tanto tiene efectos muy positivos en términos de facilidad y conveniencia del uso, ¿no? Una sembradora mecánica también puede facilitar, facilitar algunos trabajos, hacerlos más cómodos, ¿no? Por otro lado, hay innovaciones que requieren mucho o niveles mucho más altos de cooperación comunitaria que pueden incorporar incrementos importantes de inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, una infraestructura de riego, ¿no? Que si bien nos facilita un montón de cosas o puede mejorar la seguridad de los cultivos, requiere de elementos importantes de coordinación con otros agricultores para poder ocuparla adecuadamente. Tenemos el uso de compuertas, la determinación de turnos, que hace que una solución que puede traer muchos beneficios también conlleva o tiene consigo una serie de restricciones o coordinaciones necesarias para poder utilizarla adecuadamente y que puedan hacer que su adopción sea mucho más compleja, ¿no? Aquí, al igual que la anterior, esta innovación en diseño, ¿no? Y que tiene que ver, y un mensaje directo a los investigadores, a la gente que está desarrollando innovaciones, que estos diseños faciliten el uso, ¿no? Que sean fáciles de utilizar, puede favorecer ciertamente la adopción de este tipo de innovaciones, ¿no? Las cosas muy complejas que requieren muchas cosas que saber, por cierto, que ya vimos que pueden generar o establecer algunas restricciones a la hora de ser adoptados. Con esto y con este último factor quiero ir cerrando esta última cápsula. Quiero comentarles que, como ustedes ya han esbozado en algunos de los comentarios que he hecho en cada uno de estos factores, ellos no funcionan cada uno por sí solos, sino que son una compleja trama de relaciones que se establecen entre cada uno de ellos y que pueden ayudar y estableciendo sinergias positivas o negativas en algunos casos en términos de favorecer o desfavorecer la adopción de determinadas innovaciones en el sector rural. Y por eso los animo a remirarlos, repensarlos y analizarlos tanto cada vez que ustedes se enfrenten a una situación donde la promoción de la adopción de ciertas innovaciones en el sector rural puede ser promovida, ¿no? Quiero por último darles las gracias por haber participado de estas 5 cápsulas y los invito obviamente a seguir participando de este curso que estamos ofreciendo con el mejor de los ánimos para favorecer la sustentabilidad de la producción agrícola en sus países. Adiós, muchas gracias.